Queridos amigos y compañeros de camino en la búsqueda de la verdad y la paz interior, hoy quiero que reflexionemos sobre un tema que, aunque pueda parecer sencillo en la superficie, es profundamente significativo en la práctica budista y en nuestra vida espiritual. Los objetos que recibimos de los demás, y cómo esos objetos pueden influir en nuestra mente, nuestro karma y nuestro bienestar emocional. En la vida diaria, a menudo aceptamos objetos sin pensar demasiado en sus implicaciones, ya sea un regalo, una herencia, un objeto que simplemente llega a nosotros de manera inesperada. Sin embargo, en el budismo se nos enseña a vivir con plena conciencia, lo que incluye ser cuidadosos con lo que entra en nuestra vida, ya que todo, incluso lo material, tiene una energía y un significado que pueden afectar nuestra vida interna y nuestra práctica espiritual. En la enseñanza budista, se enfatiza que cada acción que realizamos, cada objeto con el que interactuamos, lleva consigo una energía que puede influir en nosotros de maneras que no siempre son evidentes. Los objetos que recibimos de otros no son solo posesiones materiales. Pueden estar cargados con las intenciones, emociones y energías de quienes los dieron o los poseyeron antes que nosotros. Aceptar un objeto, entonces, no es un acto neutral. Puede ser una fuente de beneficios y bendiciones, o puede convertirse en una carga energética y emocional que nos desvíe de nuestro camino hacia la paz y la liberación espiritual. La intención de esta reflexión no es promover el miedo o la superstición hacia los objetos materiales, sino ofrecer una enseñanza que nos permita vivir con sabiduría, discernimiento y conciencia plena. El Buda enseñó que debemos ser cuidadosos no solo con lo que hacemos y decimos, sino también con lo que recibimos, ya que todo en el universo está interconectado a través de la energía y el karma. Al aceptar ciertos objetos sin la debida reflexión, podemos estar invitando a nuestras vidas energías o karmas que no son beneficiosos para nuestro bienestar espiritual. Entonces, ¿cuáles son esos objetos que, desde una perspectiva budista, deberíamos evitar aceptar? ¿Qué tipos de energías o karmas pueden estar asociados con ciertos objetos? ¿Y cómo podemos protegernos de las influencias negativas que puedan traer? Hoy exploraremos estas preguntas en profundidad, aprendiendo a discernir qué es lo que nos beneficia espiritualmente y qué es lo que podría ser una carga en nuestro camino hacia la iluminación. El desapego, la clave para entender la relación con los objetos. Antes de hablar de los objetos específicos que no deberíamos aceptar, es importante entender uno de los principios más importantes en la filosofía budista, el desapego. El Buda enseñó que el sufrimiento surge del apego. A lo largo de nuestra vida, desarrollamos apegos a personas, ideas, emociones, y de manera significativa, a objetos materiales. Creemos que los objetos pueden proporcionarnos felicidad, seguridad o confort, y nos aferramos a ellos con la esperanza de que nos ayuden a evitar el sufrimiento. Sin embargo, el budismo nos recuerda que todo en este mundo es impermanente, y nada de lo material puede ofrecernos una satisfacción duradera. En lugar de brindarnos seguridad, los objetos a menudo nos atan, nos enredan en apegos que solo nos generan más sufrimiento. El desapego no significa que debamos renunciar a todas nuestras posesiones o vivir sin nada material. Más bien, el desapego es un estado mental en el que no nos aferramos a las cosas. Es la capacidad de interactuar con el mundo material sin depender de él para nuestra felicidad o seguridad. Este principio se extiende a todo lo que entra en nuestras vidas, incluidas las posesiones que recibimos de otros. Aceptar un objeto material no es en sí mismo un problema, pero aferrarse a ese objeto, o permitir que ese objeto nos controle, es lo que genera sufrimiento. Cuando aceptamos un objeto de alguien, debemos hacerlo con plena conciencia de nuestras motivaciones internas. ¿Estamos aceptando ese objeto porque realmente lo necesitamos, o porque sentimos una obligación o un deseo de complacer a la otra persona? ¿Estamos creando un apego emocional hacia ese objeto, o somos capaces de mantener una relación de desapego, viéndolo como lo que es, una herramienta temporal en el flujo de la vida? El desapego es esencial para liberarnos de la carga de los objetos materiales y para asegurarnos de que no estamos aceptando energías o karmas que puedan perjudicar nuestro bienestar espiritual. Objetos que cargan energía negativa. Uno de los aspectos más importantes de la enseñanza budista sobre los objetos materiales es la idea de que todo lo que existe en el universo está interconectado a través de la energía. Los objetos no son entidades neutras. Llevan consigo las energías, intenciones y karmas de quienes los crearon, los poseyeron o los utilizaron. Esto significa que cuando aceptamos un objeto de alguien, no estamos aceptando solo el objeto en sí, sino también las energías y emociones que lo rodean. En muchos casos, los objetos pueden ser portadores de energías negativas o destructivas, que pueden afectar nuestro estado emocional y mental. Por ejemplo, un objeto que perteneció a alguien que sufrió mucho en la vida, o que fue utilizado en situaciones de conflicto, puede estar cargado con las energías de ese sufrimiento o de esas emociones negativas.
Aceptar ese objeto puede ser como invitar a nuestra vida una parte de ese sufrimiento, lo que puede generar una sensación de malestar, ansiedad o incluso dificultades emocionales sin una causa aparente. Desde la perspectiva budista, debemos ser muy conscientes de la procedencia de los objetos que aceptamos. Si sabemos que un objeto está asociado con una persona o situación que implicó mucho sufrimiento, es mejor evitar aceptar ese objeto, ya que podría traer consigo energías que no son beneficiosas para nuestro bienestar. No se trata de temer a los objetos, sino de ser conscientes de la energía que llevan y de cómo esa energía puede influir en nuestro entorno y en nuestra mente. Objetos que fueron adquiridos de manera inmoral o deshonesta. En el budismo, uno de los principios fundamentales del noble óctuple sendero es el recto sustento, que nos enseña a ganarnos la vida de manera honesta y ética. Este principio también se extiende a los objetos materiales que aceptamos en nuestra vida. Si un objeto ha sido adquirido de manera inmoral o deshonesta, como a través del robo, el engaño o la explotación de otros, ese objeto está cargado con el karma negativo de esas acciones. Aceptar un objeto que ha sido obtenido de manera deshonesta es participar, en cierto modo, en el karma de ese acto. Aunque no hayamos cometido el acto deshonesto nosotros mismos, al aceptar el objeto estamos entrando en contacto con la energía kármica negativa que rodea esa acción. Esto puede manifestarse en nuestra vida como dificultades, conflictos o sufrimiento, ya que estamos trayendo a nuestro espacio un objeto que está cargado con la energía de la deshonestidad o la violencia. El Buda nos enseñó que todo lo que hacemos tiene consecuencias kármicas, y esto incluye los objetos que aceptamos en nuestra vida. Al aceptar un objeto que ha sido adquirido de manera inmoral, estamos creando una conexión kármica con esa acción, lo que puede afectar nuestra vida de maneras que no siempre son evidentes. Por tanto, es importante ser conscientes de la procedencia de los objetos que recibimos y asegurarnos de que están alineados con los principios éticos y espirituales que guían nuestra vida. Objetos ofrecidos con intenciones egoístas o manipuladoras. A veces, los objetos que recibimos de los demás no son ofrecidos con un corazón puro o con la intención de beneficiar a quien los recibe. En muchos casos, los objetos se ofrecen con intenciones egoístas o manipuladoras, y esto puede generar un vínculo kármico negativo entre quien da y quien recibe. Desde la perspectiva budista, es esencial ser conscientes no solo del objeto en sí, sino también de la intención con la que se ofrece. Por ejemplo, un regalo que se da con la expectativa de recibir algo a cambio, o con la intención de crear una deuda emocional o de control, no es un regalo puro. El objeto, en este caso, se convierte en una herramienta de manipulación o de apego, y aceptar ese objeto puede ser como aceptar un lazo kármico que nos ata a la persona que lo ofreció. Este tipo de situaciones pueden generar sufrimiento tanto para quien recibe el objeto como para quien lo ofrece, ya que ambos están atrapados en una relación de expectativas y apegos. El budismo enseña que la generosidad verdadera es un acto de desapego, en el que damos sin esperar nada a cambio y sin crear apegos o dependencias. Cuando alguien nos ofrece un objeto con intenciones egoístas o manipuladoras, es importante discernir esa intención y evitar aceptar el objeto si creemos que podría generar un apego o una obligación emocional no deseada. En lugar de aceptar un objeto que está cargado con expectativas o manipulación, es mejor practicar el desapego y evitar entrar en ese tipo de relaciones kármicas. Objetos asociados con el karma pasado. En la visión budista del karma, se nos enseña que todo lo que hacemos, decimos y pensamos tiene consecuencias que se extienden más allá de nuestras acciones inmediatas. Este principio también se aplica a los objetos materiales, ya que muchos de ellos están asociados con eventos o personas del pasado que han generado su propio karma. Los objetos que heredamos o que recibimos de generaciones anteriores pueden estar cargados con el karma de sus dueños previos, lo que puede influir en nuestra vida de maneras sutiles o directas. Por ejemplo, un objeto que ha sido transmitido a través de generaciones en una familia que ha experimentado mucho sufrimiento o conflicto puede estar cargado con la energía kármica de esos eventos. Aceptar ese objeto puede significar aceptar una parte de ese karma, lo que puede manifestarse en nuestra vida como desafíos o dificultades que parecen no tener una causa clara. En este sentido, los objetos pueden actuar como catalizadores del karma, trayendo consigo las consecuencias de acciones pasadas que pueden influir en nuestro presente. Sin embargo, esto no significa que debamos rechazar todos los objetos que vienen de nuestro pasado o de nuestras familias. En lugar de eso, el budismo nos enseña a practicar la purificación y la liberación del karma. Si decidimos aceptar un objeto que está asociado con el karma del pasado, podemos realizar prácticas de purificación, como la recitación de mantras, la meditación o el uso de inciensos sagrados, para liberar al objeto de cualquier energía kármica negativa que pueda estar asociada con él. De esta manera, estamos creando un espacio de claridad y pureza en nuestra vida, permitiendo que los objetos que nos rodean estén en armonía con nuestro camino espiritual. La práctica del mindfulness al aceptar objetos.
El budismo nos enseña a vivir con atención plena, mindfulness, en todas nuestras acciones, pensamientos y decisiones. Esto incluye ser conscientes de los objetos que aceptamos en nuestra vida y de la energía que llevan consigo. La práctica del mindfulness nos invita a reflexionar sobre cada objeto antes de aceptarlo, observando nuestras emociones, nuestras motivaciones y las energías que percibimos en ese objeto. Cuando alguien nos ofrece un objeto, podemos tomarnos un momento para sentir cómo nos afecta ese objeto a nivel emocional y energético. ¿Nos hace sentir en paz, en calma, en equilibrio? ¿O nos genera una sensación de incomodidad, ansiedad o malestar? El cuerpo y la mente son herramientas poderosas para discernir la energía de los objetos, y al practicar la atención plena, podemos aprender a escuchar esas señales sutiles que nos ayudan a tomar decisiones conscientes y sabias. Además de la atención plena, el budismo nos enseña a practicar el desapego al interactuar con los objetos materiales. No debemos permitir que los objetos nos controlen o nos generen apego. Si sentimos que un objeto está creando un apego innecesario o que está perturbando nuestra paz interior, es mejor liberarlo, ya sea regalándolo, donándolo o purificándolo para transformar su energía. Al practicar el desapego, estamos protegiendo nuestra mente y nuestro corazón de las influencias negativas que pueden surgir de los objetos materiales. Purificación de objetos y espacios. El budismo también nos ofrece prácticas específicas para purificar los objetos y los espacios en los que vivimos. Estas prácticas están diseñadas para liberar cualquier energía negativa o kármica que pueda estar asociada con un objeto o un lugar, permitiéndonos crear un entorno de claridad, paz y armonía. Algunas de estas prácticas incluyen la recitación de mantras, la meditación, la quema de incienso sagrado y la dedicación de méritos a todos los seres. Uno de los mantras más poderosos para la purificación es el mantra de Vajrasattva, que se utiliza para purificar tanto la mente como los objetos y los espacios. Al recitar este mantra, visualizamos una luz pura y compasiva que penetra en el objeto, liberándolo de cualquier energía negativa o kármica. Esta práctica no solo purifica el objeto, sino que también purifica nuestra relación con él, permitiéndonos interactuar con los objetos desde un lugar de claridad y desapego. La purificación de objetos no es solo un acto simbólico, es una manera de reajustar la energía de nuestro entorno para que esté en alineación con nuestras intenciones espirituales. Al purificar los objetos que aceptamos, estamos creando un espacio de protección y armonía en nuestra vida, asegurándonos de que los objetos que nos rodean nos apoyan en nuestro camino hacia la liberación del sufrimiento. Conclusión: vivir con consciencia y sabiduría en relación a los objetos. Queridos amigos, hemos explorado hoy cómo la enseñanza budista nos invita a vivir con una mayor consciencia y discernimiento en nuestra relación con los objetos materiales. Los objetos que aceptamos en nuestra vida no son simples posesiones, llevan consigo energías, intenciones y karmas que pueden influir en nuestra mente, nuestras emociones y nuestro bienestar espiritual. Al practicar el desapego, la generosidad y la purificación, podemos mantener nuestra vida y nuestro entorno en armonía con los principios de la paz interior y la compasión. La clave está en vivir con atención plena, observando cada objeto que aceptamos y reflexionando sobre las energías que lleva consigo. No se trata de rechazar todo lo material, sino de ser conscientes de lo que estamos aceptando y de cómo puede influir en nuestro camino espiritual. Al hacerlo, estamos protegiendo nuestra mente y nuestro corazón de las influencias negativas que pueden desviarnos de nuestro camino hacia la liberación. Que todos los seres encuentren la sabiduría para discernir lo que realmente necesitan y la fuerza para soltar lo que los ata. Que todos los seres vivan en paz, libres de las cargas del apego y las energías negativas. Namaste.